Bien, así que también hazle un favor al que está a tu lado, dale un codazo con ósculo santo y dile, no me molestes más, porque yo primeramente vine a alabar al Señor y ahora vine a escuchar la palabra de Dios, así que presta atención, amén. Que algunos hermanos tenemos la mala costumbre de decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? El hermano que le pregunta al otro hermano qué dijo, porque no está pendiente de lo que el predicador está compartiendo, amén. Así que presten atención, por favor. Bueno, vamos a ir a un versículo, yo creo que súper, mega, extra, archiconocido de la palabra de Dios. Está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 5. Yo creo que es uno de los versículos, hombre, más conocidos, de los que deberían ser de los más familiares. Lucas 5:5. Amén. ¿Lo tenéis ya? Dice así la palabra. Lucas 5:5. Dice, respondiendo Simón, esto es Pedro, respondiendo Simón le dijo, Maestro, ¿a quién se dirigía? ¿A quién le hablaba? A Jesús. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Bien, vamos a orar. ¿Cuántos conocían ya este versículo? Yo creo que hemos escuchado este versículo una infinidad de veces. Bien, ahora, cosas nuevas vamos a ver esta mañana, eso espero. Amén, aleluya. Y si no son cosas nuevas, pues cosas que nos van a refrescar la memoria. Amén. Porque hay algo también muy arraigado en el ser humano y es lo siguiente, que somos muy olvidadizos. Amén, muy olvidadizos. Y necesitamos que de vez en cuando también pues se nos refresque la memoria. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana queremos poner delante de ti este tiempo de la enseñanza, de la impartición de tu palabra en esta mañana. Papá, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada en esta mañana, sin ningún tipo de interferencia, Señor, que verdaderamente pueda caer, Señor, en buena tierra en esta mañana. Que te quiero pedir que tú pongas, Señor, esa sensibilidad, esa atención, Señor, que todos los sentidos de los presentes estén bien activados, bien conectados, bien puestos, Señor, para escuchar lo que tú has de decirnos en esta mañana y que no nos perdamos nada, Señor, de las perlas que tú nos vas a entregar en la mañana de hoy. Señor, gracias por tu palabra que va a ser enviada. Gracias, Señor, también te pedimos, papá, que esa palabra tuya haga, Señor, la obra y produzca el fruto esperado y deseado para el cual, Señor, es enviada esta palabra tuya en esta mañana. Que así sea en cada uno de nosotros en esta mañana de poder. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús y decimos todos amén, amén y amén. Dan un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Bien, gloria a Dios. Ok. Vamos a quedarnos con la reflexión que Pedro le dice a Jesús, que es la última parte del versículo, aunque lo vamos a leer de nuevo entero. El versículo 5 de Lucas 5 es la respuesta a una orden que Jesús le da a Pedro. ¿Cuál es la orden? Digan conmigo, una orden. A ver si les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les cuesta obedecer órdenes? Aleluya. Bien. Orden. ¿Cuál es la orden que Jesús le da? Pues en el versículo 4 Jesús le dice al Simón, bueno, Jesús estaba predicando, estaba enseñando, y cuando él termina de enseñar le dice a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Amén. Y entonces encontramos en el versículo 5 la respuesta de Pedro a la orden de Jesús. Amén. Primero intenta justificarse diciendo, Señor, hemos estado trabajando toda la noche, y eso implica que si estaba trabajando toda la noche, ¿qué implica? Que estaba ¿cómo? Estaba cansado, estaba agotado, físicamente estaba el hombre para irse directo a la cama, ¿sí o no? Una noche de pesca, yo no he ido de pesca nunca, pero pescar toda la noche, tirar, echar redes, sacar de nuevo las redes, volverla a tirar, así durante horas, tiene que ser agotador, ¿sí o no? Bien, entonces encontramos a un Pedro cansado
que intenta justificarse diciendo, Señor, hemos trabajado toda la noche, maestro, y a pesar de que hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Y ahora tú vienes, que ni siquiera eres pescador, o sea, que no entienden de pesca nada, vienes y me dices que eche las redes. Pues Señor, en tu palabra yo echaré las redes. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo tremendo, precisamente. Y quiero destacar, por eso he dicho que quiero destacar la segunda parte del versículo, donde Pedro le responde a Jesús. Ahora, hay un detalle aquí, hay un matiz. Les pregunto a ustedes, ¿en aquel momento Pedro conocía a Jesús? No lo conocía de nada. De nada. Es el primer encuentro de Pedro con Jesús. O sea, para Pedro, Jesús, ¿qué era? Un total desconocido. Era un total desconocido. O sea, humanamente, más de uno de los que estamos aquí, si viene un desconocido y te da una orden, ¿dónde mandas al desconocido? ¿Dónde lo mandas? A freír espárragos. ¿Verdad? Lo mandas a freír espárragos. Porque Jesús para Pedro era un desconocido. Y Pedro hubiera dicho, ahora viene este que es un desconocido que no conozco ni nada, viene y encima de todo no tiene pinta de ser un pescador, y viene y se atreve este hombre a darme a mí una orden. Que yo soy Pedro, que yo soy un experto pescador, que llevo años pescando. Y sabemos también por la palabra que nos dice que la mejor hora para pescar ya había pasado. La mejor hora para pescar, el tiempo propicio para pescar era la noche. Amén. Entonces aquí me imagino que era ya de mañana, de madrugada o iniciado o adelantada ya la mañana. Pero Pedro, precisamente lo que me impacta es esto, que la respuesta que le da a un Jesús que en aquel momento era un total desconocido para él. Y le dice, maestro, digan conmigo, aquí hay un reconocimiento. Ya, el primer reconocimiento que hay es que Pedro reconoce que Jesús era un maestro en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Un rabí, aleluya. Bien, entonces aquí hay un reconocimiento. En tu palabra yo echaré la red. La Biblia del lenguaje, la Biblia a la palabra, mejor dicho esta versión, la Biblia a la palabra, la BLP, lo dice así. Pero puesto que tú lo dices, o sea, él pone la misma excusa, Señor, yo he estado trabajando toda la noche, maestro, y no he pescado nada. Pero puesto que tú lo dices, digan conmigo, en su palabra y porque él lo dijo. Entonces, aquí hay un reconocimiento doble. Digan conmigo, reconocimiento doble. Bueno, triple, porque también lo reconoce como maestro, sin conocerlo de nada. Entonces, ya ahí hay como un respeto de Pedro hacia la figura de Jesús y hacia los dichos de Jesús. Digan conmigo, reconocimiento doble a su persona y a sus dichos. ¿Cuántos dicen amén? Bien, entonces, puesto que tú lo dices, yo echaré las redes. Ahora, yo me pregunto, algo tuvo que pasar, algo tuvo que suceder para que un hombre agotado físicamente, con ganas más bien de irse a dormir, de irse a descansar, un hombre que incluso yo me imagino que posiblemente Pedro estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado Pedro? Porque no había pescado nada y él vivía ¿de qué? De la pesca. Si no pesco, no no puedo vender el pescado. Si no vengo el pescado, no tengo dinero para pagar los impuestos ni para alimentar mi casa. Entonces podríamos también interpretar que aparte de estar cansado y agotado físicamente, Pedro posiblemente estaba desanimado y preocupado por la escasez y la falta de recursos, la escasez y la falta de pesca. Aleluya. Y digan conmigo, digan conmigo. Porque él dijo, toda la noche hemos pescado. Digan conmigo, ¿hay esfuerzos que son estériles? ¿Sí o no? Hay esfuerzos que son estériles. Y por más y más que tú te esfuerces, lo único que cosechas es esterilidad, escasez, falta de producto, falta de productividad o falta de fruto. Bien, entonces, a pesar de ese esfuerzo estéril, lo tremendo, precisamente lo que me llama la atención, es que Pedro accediera o se dispusiera para obedecer a la orden de un
total desconocido. Ahora, tiene que haber una clave, tiene que haber un desencadenante, tiene que haber algo que hizo así, ¡cla!, en la mente de Pedro, ¿verdad?, para que de desear ir a descansar, se dispusiera de nuevo para echar las redes. ¡Qué tremendo! Tuvo que haber, digan conmigo, un punto de inflexión. ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está el desencadenante que le hizo a Pedro cambiar el chip? Pues está en Lucas 5:3. Lucas 5:3, un par de versículos arriba, dice así, dice: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, o sea, se subió en la barca de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Aquí ya había una orden ya. La primera orden es que primero se sube a la barca de Pedro sin pedir permiso. Y luego, una vez subido en la barca, le dice: apártala de la orilla, ¿verdad? Aléjate un poco de la orilla para que yo pueda tener una buena perspectiva y que todo el mundo que está allí me pueda escuchar y me pueda ver. Y fíjate, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Yo no sé si vosotros veis lo que yo veo. Aquí está el punto de inflexión del por qué Pedro cambió de actitud, del por qué Pedro, a pesar de estar agotado físicamente, accedió a obedecer la orden de un desconocido. Mira, el punto de inflexión precisamente es la enseñanza de Jesús, la prédica de Jesús, las palabras que Jesús estaba enseñando desde la barca. Yo puedo ya concluir, aunque no está escrito, pero yo puedo entender y puedo ver que lo que estaba enseñando Jesús en aquel momento estaban creando un impacto en Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Estaban provocando un efecto en Pedro. Digan conmigo, la palabra debe producir un impacto. La palabra debe producir un efecto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si la palabra no produce un efecto, si la palabra no produce un impacto, estaríamos hablando de palabra estéril, de palabra muerta. Pero sabemos que la palabra que salía de la boca de Jesús era una palabra viva, una palabra poderosa. Y por tanto yo ya concluyo y veo y entiendo de que lo que Jesús estaba enseñando sentado desde la barca de Pedro estaba tocando el corazón de Pedro. Estaba provocando un impacto en Pedro, en la mente y en el corazón de Pedro. Y fíjate qué tremendo, porque mira cómo lo expresa la Biblia Peshitta. Por eso me encanta compartir y cotejar varias versiones de la Biblia, porque la Biblia Peshitta, que es esta que tengo aquí, en Lucas 5:5, mira cómo lo dice la respuesta de Pedro, dice: pero conforme a tu palabra arrojaré la red. Digan conmigo, conforme a tu palabra arrojaré la red. Bien, dos cositas aquí. La primera, conforme a. Digan conmigo, conforme a. ¿Qué significa conforme a? Conforme a tiene dos expresiones similares, que son las siguientes: con arreglo a y a tenor de. Digan conmigo, con arreglo a y a tenor de. O sea que podemos ir parafraseando lo siguiente: Señor, toda la noche hemos estado pescando, toda la noche hemos estado trabajando, pero nada hemos pescado. Pero con arreglo a lo que tú acabas de decir, yo voy a arrojar la red. A tenor de lo que yo acabo de escuchar y de lo que tú acabas de decir, yo voy a echar las redes. Digan conmigo, conforme a, con arreglo a y a tenor de. Qué tremendo. Entonces, escucha, primera cosa, conforme a significa con arreglo a o a tenor de. Ahora, desconocemos. Realmente no sabemos lo que Jesús estuvo enseñando ese día. Yo estaba mirando porque, en la Biblia normalmente cuando aparece un evento, algo que sucedió que se repite en otros evangelios, la misma Biblia te lo dice. Entonces, aparentemente, este evento de la pesca milagrosa aparece en Marco y aparece en Mateo. Pero en Marco y en Mateo, cuando la Biblia te manda de Lucas 5 a Marco y a Mateo, aparece el llamamiento de Pedro, que precisamente es este. El llamamiento de Pedro, que es tan famosa la frase que dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. O sea, entendemos a la luz de la palabra que esa frase que dijo Jesús sucede después
de esto. Pero en Mateo y Marcos solamente aparece esa frase. O sea, nada en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos nos aporta algo más para saber qué Jesús estuvo predicando ese día. Entonces, básicamente no sabemos lo que Jesús estuvo predicando ese día. No sabemos lo que Jesús estuvo enseñando sentado desde la barca de Pedro en esa poderosa mañana. No lo sabemos, pero sí podemos afirmar algo a la luz de la Escritura. Podemos afirmar que las palabras que salieron de la boca de Jesús provocaron en Pedro un efecto revulsivo. Provocaron en Pedro un efecto motivador, que lo empujó precisamente para obedecer a la orden de un desconocido. Con arreglo a lo que tú acabas de enseñar, yo echaré la red. Y no te pierdas el significado, porque hemos dicho dos cositas conforme a lo que dice esta versión. Que dice, conforme a tu palabra arrojaré la red. Conforme a, con arreglo a o a tenor de. La segunda cosa precisamente que viene a confirmar lo que estamos enseñando es el significado del verbo arrojar. Digan conmigo, arrojar. ¿Qué significa el verbo? Significa varias cosas, pero en el contexto de hoy tiene una definición espectacular. Arrojar significa, escucha bien, movido por el impulso que ha recibido. Digan conmigo, movido por el impulso que ha recibido. Vale. Ustedes dirán, sí, claro, arrojó las redes, claro. Entonces, lo que fue movido por el impulso que ha recibido fueron las redes. ¿No? ¿Entendemos esto? Las redes fueron movidas por el impulso que le dio Pedro. Pero yo pregunto, ¿aquel que echó las redes no fue movido también por algún impulso? Amén. ¿Aquel que echó las redes no fue movido por un impulso? ¿Cuántos dicen amén? Aquel que echó la red también fue movido por un impulso. Wow. Entonces, indudablemente, las palabras que Jesús pronunció aquel día impulsaron a Pedro, estimularon a Pedro. Para que lo entendamos, Pedro se agarró de lo que el Señor acababa de decir. Amén. Igual estuvo predicando de pesca. Igual estuvo trayendo un mensaje motivador. No sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que Pedro se agarró firmemente de la palabra que el Señor acababa de decir. Es decir, puso en práctica lo que acababa de escuchar. Amén. O sea que en cierta manera también podemos decir que Pedro probó a Jesús también. Yo no he pescado nada y yo soy un experto pescador. Llevo años y conozco la pesca y conozco este mar que llevo años pescando en él. Y conozco los lugares donde está la mejor pesca y conozco la mejor hora para pescar. Pero tú vienes ahora y dices estas cosas. Pues ahora yo voy a echar la red, vamos a ver si es verdad lo que tú dices. O sea que en cierta manera también Pedro se agarró lo que Jesús dijo y ahora pensó, pues ahora vamos a ver si es verdad lo que este hombre acababa de enseñar. Y le voy a obedecer, aunque no lo conozca. Pero lo que me acaba de decir me ha tocado y ahora voy a probar yo. Entonces digan conmigo, Pedro puso en práctica lo que acababa de escuchar. Porque claro, Jesús estaba enseñando ¿qué? Teoría. Estaba enseñando palabra, pero la palabra hay que ponerla ¿en qué? En práctica. Entonces aquí surge una pregunta que nos afecta a todos nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué esa palabra que produjo este efecto revulsivo, motivador en Pedro, que lo empujó y lo motivó a obedecer a un desconocido, ¿por qué esa palabra no produce en nosotros el mismo efecto que produjo en Pedro? Ay, digan conmigo, ay. Yo les pregunto a ustedes, ¿la palabra es la misma? La palabra es la misma. Bien, luego lo vamos a ver. Cielo y tierra pasan, mas mi palabra no pasa, dijo el Señor. Mateo 24:35, no me quiero adelantar. Entonces la palabra es la misma. Pero ¿por qué esa palabra que es la misma no produce el mismo efecto revulsivo en nosotros que produjo en Pedro? Ya se callaron todos.
Mira, la palabra de esta mañana va dirigida a estimular a todos, por supuesto, pero sobre todo a aquellos que trabajan, a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que dan el callo. ¿Entienden la expresión dar el callo? Pagar el precio. Que pagan el precio, que se esfuerzan y que por algún motivo no pescan nada. No pescan nada. Es decir, no ven su esfuerzo recompensado. No ven el fruto de su trabajo recompensado. Entonces aquí hay un fallo. Digan conmigo, ¿dónde está el fallo? Como decimos en Murcia, ¿y dónde está la rata? Aquí hay una rata que hay que sacar. ¿Dónde está la rata aquí? ¿Dónde está la rata? Pues precisamente, atento a lo siguiente, por favor. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Les pregunto, ¿cuál cielo? ¿Cuál cielo? ¿Cuál tierra? El cielo y la tierra pasarán. ¿Cuál cielo? ¿Cuál tierra? O como dicen los murcianos, ¿qué cielo? ¿Qué tierra? El cielo físico. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Amada. Amén. Premio. El cielo físico, la tierra física, digan conmigo, lo visible, lo que vemos, el mundo natural. Amén. ¿Quién se dejó de llevar por lo que veía? Lot. Lot alzó sus ojos, vio con sus ojos físicos y escogió la llanura del Jordán y fue poco a poco acercando sus tiendas a Sodoma y Gomorra. Bien, entonces digan conmigo, lo que vemos, lo físico. Pues ambos, cielo y tierra, digo ambos, aunque realmente es un todo. El cielo sin la tierra es y la tierra sin el cielo es, aleluya. Ambos, que son un todo, cielo y tierra, pasarán. Pero mis palabras no pasarán, añade nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 35. Amén. Aquí podríamos decir o podríamos preguntar, ¿ustedes creen que las palabras que Jesús predicó desde la barca pasaron o siguen teniendo vigencia? Aleluya. Ahora, en este versículo aparecen dos conceptos o dos ideas. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Cuáles son los dos conceptos que aparecen en este versículo? Pues el primer concepto es el concepto de temporalidad. Digan conmigo, temporalidad. ¿Qué es temporalidad? Pues cualidad de lo temporal, de lo que es temporal, o que tiene una duración determinada o limitada. Digan conmigo, que tiene fecha de caducidad, como los yogur, que tiene fecha de caducidad. Y el segundo concepto que aparece en el mismo versículo, Mateo 24, 35, si el primer concepto o idea es el de temporalidad, ¿cuál es el segundo concepto? Eternidad. El cielo pasa, la tierra pasa, temporalidad. Mas mis palabras no pasarán, digan conmigo, eternidad. O sea, en el mismo versículo aparecen dos conceptos, bien opuestos el uno de sí. ¿Cuántos dicen amén? Así que 2 de Corintios, ahora entiendo por qué el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, 18 dice, mirando nosotros, ¿nosotros quiénes somos? Nosotros, el pueblo de Dios, mirando nosotros a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son finitas, tienen fecha de caducidad. Digan conmigo, lo que se ve tiene fecha de caducidad. Y Pablo dice, nosotros no debemos mirar a lo que se ve, porque lo que se ve está por terminar. Mirando nosotros a lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno. Aquí aparecen también los dos conceptos, el de temporalidad y el de eternidad. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Digan amén los que lo están viendo. Eso está en 2 de Corintios 4, 18. Ahora, el ser humano, el hombre, la sociedad, promueve, hace, establece, levanta y crea cosas. Digan conmigo, cosas. O sea, desarrolla y realiza proyectos. Lleva a cabo proyectos. Realiza y lleva a la realidad ideas o metas. Basados esos proyectos en el cielo y en la tierra. Es decir, digan conmigo, sobre lo temporal. Establecidos y fundamentados sobre lo visible, que es temporal.
Pero según la palabra en Mateo 24:35, yo entiendo y debemos entender que lo que se ve, no es seguro. Digan conmigo, lo que se ve no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Precisamente porque es temporal. Amén. Por eso no es seguro. Porque hoy está y mañana no está. Entonces lo que se ve no es seguro. No es temporal. Por tanto, lo que se ve no ofrece ningún tipo de seguridad. No ofrece ningún tipo de estabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Bien, aleluya. Así que entendemos que ni el cielo es seguro, ni la tierra es segura tampoco. Ni la tierra ofrece estabilidad. Por tanto, primera enseñanza para la iglesia. Nada que vayas a levantar o nada que se levante, nada que se inicie sobre algo que es temporal y tiene fecha de caducidad es seguro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Jesús decía, ahora vamos entendiendo y vamos enlazando muchos versículos. Por eso Jesús decía en Mateo 6, del 19 que en adelante, no os hagáis tesoros en la tierra, porque la tierra es temporal. El cielo y la tierra pasarán. Y Jesús decía, no os hagáis tesoros en la tierra, porque la tierra no ofrece estabilidad. La tierra está bajo el concepto de temporalidad. Entonces no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. O sea, si algo se corrompe, ¿por qué? ¿Por qué se corrompe? Porque está a la intemperie, ¿verdad? Y si se corrompe, por tanto también tiene temporalidad. Bien. Haceos más bien tesoros, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? Porque el orín y la polilla ahí no corrompe, no llega ya. Aleluya. Y cuando habla de cielo, cuando dice Jesús cielo, está hablando de eternidad. No está hablando del cielo físico. ¿Cuántos dicen amén? Eso está en Mateo 6, del 19 al 21, creo. Así es. Para que lo entiendas, vamos a poner un ejemplo físico, natural, habitual, para que lo entendamos todos. Una persona X con un empleo inestable, o una persona con un empleo temporal, de un contrato de 3 meses, de un contrato de 6 meses, de un contrato de 1 año. Esa persona con ese contrato temporal, que no le ofrece seguridad, que más bien le ofrece inestabilidad, porque no sabe si le van a renovar el contrato o no, y 3 meses pasa rápido, y 6 meses pasan rápido, y 1 año pasa rápido. Les pregunto a ustedes, ¿esa persona realmente puede proyectarse con ánimo al futuro? ¿A que no? Realmente y tristemente esa persona solo vive al día. Pero vive al día ¿cuándo? Escucha, aquí está el matiz. Vive al día si mira a lo que se ve. Si mira que el contrato se acaba en 1 mes. Si mira que el contrato se acaba en 2 meses. Si mira que el contrato es inestable porque es temporal. Pero si levanta su mirada al cielo, a pesar de esa aparente inestabilidad aquí en la tierra, ella estará estable y ella se sentirá segura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no depende de un contrato temporal. Depende del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Podemos dar un aplauso a Dios, por favor, en el nombre de Jesús? Aleluya. Ahora, en base a todo esto que acabamos de ver, amados, iglesia, lo único firme, lo único verdadero, lo único seguro es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y conforme a esa palabra en esta mañana, conforme a esa palabra, no conforme a tu contrato de 6 meses, no conforme a tu contrato de 1 año, sino conforme a esta palabra que es eterna, que no pasa, en el nombre de Jesús te digo, arroja tu red. Arroja tu red. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pedro, fíjate qué curioso, el apóstol Pedro, Simón, lo expresaba de la siguiente manera en su segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Y él sabía muy bien precisamente de lo que estaba hablando. Él dice, tenemos. Cuando el verbo tener, ¿qué significa?
Un sinónimo de tener. Poseer. Poseer. Nosotros poseemos la palabra profética más segura. Y fíjate, ¿por qué añade Pedro profética? ¿Qué es lo profético? Cuando alguien profetiza, aparte de que la Biblia se enseña que profetizar es predicar, pero profetizar también es anunciar eventos futuros. Y la palabra es una palabra profética porque anuncia eventos futuros. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Qué significa? Significa que tenemos la palabra que a ti te anuncia un futuro de seguridad. Aunque aquí en lo visible, aunque aquí en lo terrenal, tú estés bajo el concepto de temporalidad, o estés viviendo una inseguridad o un tiempo de inestabilidad, pero si tú descansas sobre la palabra profética más segura, en el nombre de Jesús, todo te irá bien. Todo te irá bien. Descansa sobre la palabra profética, aquella que anuncia, aleluya, que todo estará bien. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate cómo lo dice, cómo lo añade en esta versión, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos a ella. Qué tremendo, me impacta. Hacen bien en estar atentos a ella. No mires el contrato de trabajo. No mires si no tienes los papeles. No mires si no tienes trabajo. Mira a la palabra profética más segura. Y el apóstol Pedro lo dice, hacen bien. Y escucha, y lo dice uno que lo experimentó en sus propias carnes. Pedro hizo bien en escuchar la orden de un desconocido. Porque pescó. Y vaya si pescó. ¿O no? Aleluya. Entonces fíjate cómo Pedro escribe esto. Y hacen bien en estar atentos a ella. La Biblia, la palabra dice, y hacen bien en atenderla. Atiende a la palabra. Atiende. Porque esta es la palabra profética más segura. Hacen bien en atender a la palabra profética más segura como a una lámpara que ilumina en un lugar oscuro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escúchame bien. Hay que ir interiorizando muchos conceptos. Y uno de ellos es el siguiente. Cuando tú verdaderamente entiendas y comprendas e interiorices, valga la redundancia, en tu ser interior, interiorices que todo lo que ves, todo lo que tus ojos ven es inestable, y pongas tu mirada en la palabra profética más segura, entonces verdaderamente es cuando tú estarás seguro. Entonces verdaderamente es cuando tú tendrás paz. Jesús dijo, creo que esto es de Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué en el mundo tendremos aflicción? Porque el mundo es inestable. Porque el mundo es inseguro. Y aparte de la inestabilidad y de la inseguridad que ofrece el mundo, pues también sabemos que los cristianos seremos perseguidos, burlados, rechazados, menospreciados. Vale, todo eso lo sabemos. Pero en el contexto de hoy, aplicamos esto a lo siguiente. En el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque el mundo es temporal y todo lo que ofrece el mundo es inestable. Mas confiad, yo he vencido, es Juan 16:33, ¿verdad? Mas confiad, yo he vencido al mundo. Y en el Señor tendremos paz. ¿Y el Señor qué es? Es la palabra. Es el verbo encarnado. Amén. Entonces, cuando tú verdaderamente interiorices que todo lo que tú estás viendo es inestable, tú verdaderamente te sentirás estable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo es la cosa? Escucha, digan conmigo, la economía es inestable, pero no solamente la nuestra. Amén. La economía es inconstante, es mudable, es variable. La economía mundial sufre constantes y fuertes alteraciones. Y lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. Las economías más poderosas del mundo, las que parecen las más fuertes, más sólidas, de repente, por causa de un virus invisible, se tambalean.
se vuelven inestables. Incluso las economías se paralizan, ¿sí o no? Los gobiernos se vuelven inestables. Las economías, las empresas, la bolsa, los bancos, incluso las familias se vuelven inestables. Digan conmigo, todo lo que se ve es inestable. Entonces la pregunta es, ¿qué es estable? La palabra de Dios. ¿Qué es estable? ¿Existe algo verdaderamente estable en medio de tanta inestabilidad? Sí. Lo único estable es la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué significa permanecer? Permanecer significa ser inalterable. Por eso cuando se cierra el libro de Apocalipsis, uno de los últimos versículos es un versículo de advertencia. Hay de aquellos que quiten o añaden algo a este libro de la profecía, porque la palabra no se puede alterar, no se puede modificar. Digan conmigo, la palabra es inalterable, pero permanecer también significa mantenerse sin cambios. El cielo cambia, la tierra cambia, pero la palabra de Dios no cambia, se mantiene firme. ¿Qué significa que la palabra se mantiene sin cambios? Que lo que vale para Pedro vale también para ti hoy en el año 2021. ¿Me están entendiendo? Que lo que fue válido para Pedro hace 2000 años también es válido para ti hoy, para mí hoy, porque la palabra se mantiene sin cambios. Por eso el cielo pasa, la tierra pasa, Ceci, mas la palabra de Dios no pasa. El mundo dice que la Biblia es un libro antiguo. El mundo dice que la Biblia es un libro pasado de moda. Incluso la Iglesia Vaticana Católica dice en boca de su líder, que para mí tiene toda la pinta de ser el falso profeta, dice que hay que adaptar la palabra de Dios a los nuevos tiempos. No. Nosotros no tenemos que adaptar la palabra a nuestro modo de vida. Eso lo hacen los seres humanos con las constituciones de las naciones. Adaptan las constituciones a las modas, a las corrientes y la van cambiando. Pero la palabra es inalterable. Y nosotros no tenemos que adaptar la palabra de Dios a nuestro modo de ver las cosas. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios. Porque es la que permanece para siempre. Por eso para el mundo el evangelio es una locura. Porque les cuesta mucho precisamente adaptarse a lo que la palabra de Dios dice. A lo que la palabra de Dios establece. ¿Cuántos dicen amén? Bien, amados. Todo lo demás, por tanto, es inestable. Todo lo demás sufre, experimenta y padece zozobra. Inestabilidad continua y constante. Pero por encima de la inestabilidad que ofrece el cielo, que ofrece la tierra, que ofrece este mundo, está la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a la palabra de Dios? Aleluya. Ahora, para ir finalizando, esta mañana el Señor nos dice a todos y cada uno de los presentes que ya es hora de buscar la estabilidad que está en su palabra. Amén. Está bueno venir y congregarse, pero si tú vienes, te congregas y sales por allí, por aquella puerta, y ya sigues viviendo según tus principios, estás haciendo que la palabra sea estéril. Pero ya estamos jugando a los cristianitos y estamos viviendo una religión evangélica. Pero no se trata de eso. Se trata de que la palabra cumpla con sus propósitos en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, todo es inestable, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esta mañana el Señor nos dice que es hora de buscar esa estabilidad que está en su palabra y dejar de confiar de una vez por todas en lo temporal y en lo inestable. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Amén. Y mira esto para finalizar, para que lo entiendas. Cuando Pedro, que estaba reventado, que estaba cansado físicamente, estaba agotado, cuando Pedro se movió por la palabra de Dios, más en tu palabra, o conforme a tu palabra, o a tenor de lo que acabas de decir, o con arreglo a lo que acabas de compartir. Cuando Pedro primeramente se estimuló y luego se movió de acuerdo a la palabra que salió de la boca de Jesús,
Pedro alcanzó su propósito. Amén. ¿Cuál era el propósito de Pedro? Pescar. Amén. Entonces, Pedro alcanzó su propósito. Pedro arrojó las redes creyendo a la palabra que salía de la boca del maestro y pescó. Pesca milagrosa. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate qué tremendo. Y conforme a la palabra que salió de la boca de Jesús, Jesús también pescó. ¿O no pescó? Venid en pos de mí, porque os haré a todos pescadores de hombres. Aleluya. Entonces, Pedro alcanzó su propósito y Jesús también alcanzó su propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta que la palabra aplicada es viva y es poderosa? Cuando la obedecemos, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, Pedro alcanzó su propósito, pescó. Y la Biblia a mí me dice que a todo aquel que crea la palabra, amén, todo le es ¿qué? Posible. Así que, amado, si de verdad tú acudieras a la palabra de Dios todos los días tú podrías experimentar y ver la gloria de Dios en cualquier área de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es seguro. Somos el pueblo de Dios. Hay una canción que lo dice, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios y tenemos que caminar en su palabra. Amén. ¿Qué significa somos el pueblo de Dios y tenemos que caminar en su palabra? Pues que tenemos que caminar por lo que oímos, que es lo eterno. Su palabra no pasa. Y tenemos que dejar de caminar por lo que vemos, que es lo inestable, lo temporal. Aleluya. Entonces, amado, tristemente tengo que decirte que si tú insistes en caminar por lo que ves, con todo el respeto, te estoy diciendo que tú estás edificando sobre la arena. Y lo que se edifica sobre la arena es inestable. Estás edificando sobre lo inestable. Y por tanto, si estás edificando sobre lo inestable, todo lo que levantes, todo lo que edifiques, tiene fecha de caducidad. ¿Lo entendiste? ¿Lo entendieron? ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces, lo siento, pero nadie puede presumir ser una persona espiritual si es guiada por lo que sus ojos ven. No puede ser. ¿Sabes por qué? Porque lo que mis ojos ven o lo que tus ojos ven, también lo ve hasta el más grande impío de este planeta. Hasta el más grande inconverso de este planeta ve lo que tú ves. Estoy hablando en el ámbito natural. Pero ¿qué es lo que tus oídos? Y ya finalizamos. ¿Qué es lo que tus oídos escuchan decir a Dios cada domingo? Amén. ¿Qué es lo que tus oídos escuchan decirle al Maestro cada domingo? Pues lo que tú escuchas de parte de Dios y caminas en ello es lo que vale, porque es lo eterno, porque son las palabras de nuestro Señor Jesucristo que no pasan. Y termino diciéndote algo muy sencillo. Si tú vas a caminar sobre lo que no se ve, desde aquí ya me atrevo incluso a decir, te profetizo, pero porque la palabra de Dios a mí me lo garantiza, aleluya, no me estoy arriesgando mucho, pero si tú te atreves y te arriesgas a caminar sobre lo que no se ve, me podría espiritualizar y decir, te profetizo, pero te garantizo que vas a caminar sobre lo estable, vas a caminar sobre lo seguro, porque vas a edificar sobre la piedra, la roca, que es Cristo Jesús, que es la palabra encarnada. Amén. Gloria a Dios. Amén. No hay otra seguridad posible, no hay otra estabilidad posible. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Así que no por lo que vemos, sino por lo que oímos. Por eso la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. ¿He sido claro en esta mañana? Amén. Nos ponemos de pie y damos ahora sí un aplauso fuerte a la palabra de Dios y al Señor en esta mañana en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta en esta mañana. Una palabra clara, una palabra sencilla, Señor, pero una palabra, Señor, también que ha venido Señor, a concienciarnos, Señor, de verdaderamente las cosas que no estamos haciendo bien, como por ejemplo confiar
erróneamente en lo que se ve, Señor. Tu palabra nos dice que lo que se ve es temporal y por tanto tiene fecha de caducidad. Perdónanos, Señor, si hemos confiado erróneamente en lo temporal antes que descansar sobre lo eterno. Padre, ayúdanos a, Señor, poner nuestra mirada en ti, a sostenernos como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible, Señor, y a descansar sobre tu palabra. El salmista decía, tu palabra es lumbrera a mi camino, Señor, que podamos verdaderamente confiar en tu palabra, descansar en tu palabra, entendiendo, interiorizando, Señor, que tu palabra es la única seguridad, la única estabilidad posible en medio de un mundo de oscuridad. Que así sea, Señor, que todos nosotros podamos interiorizar esto y podamos vivir por, según y conforme a tu palabra. Y conforme a tu palabra, igual que hizo Pedro, podamos arrojar las redes, Señor, y alcanzar ese propósito que esperamos y deseamos. Que así sea, Señor, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Y Betsaida en Cieza dice amén, amén y amén. Un aplauso al Señor en esta mañana. Que el Señor os bendiga.